Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 9. Un día, Elí estaba acostado en su aposento. Sus ojos se iban debilitando y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor le llamó: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió hasta Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí les respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y fue a acostarse. El Señor lo llamó de nuevo: Samuel. Se levantó, fue hasta Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. Volvió a llamar el Señor por tercera vez a Samuel. Él se levantó, fue hasta Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo: vuelve a acostarte, y si te llaman dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su aposento. Mira, cuidado con la ligereza de uno solo de estos, cuyas carnes sirven al enemigo para engañar a los jóvenes. En efecto, que nuestros ancianos no desvíen jamás de la senda de la salvación a los más jóvenes. Vean cómo el papel también de los ancianos, de las ancianas, es sumamente importante para nuestra constitución humana, es decir, para nuestra sanidad social. Que los ancianos, nuestros ancianos, no desvíen jamás de la senda de la salvación a los más jóvenes. Que los ancianos, pues, no se aparten de la recta enseñanza. Que sean ellos a quienes acudamos con confianza para buscar el remedio a nuestras heridas y, por supuesto, el ejemplo de una vida santa. Que la persona anciana sea de provecho y socorro para todo aquel que acuda a ella. Es decir, que reciba de ella la palabra adecuada y la orientación necesaria. Es justo lo que corresponde a la ancianidad, la palabra adecuada y la orientación necesaria. Mira al joven Samuel, a quien Dios llamó. En efecto, en lugar de instruirlo por sí mismo, hizo que recurriera al anciano, Elí, por 3 veces. Quiso pues que este niño, a quien había llamado a vivir en intimidad con él, fuera formado por un hombre que incluso le había ofendido. O sea, a pesar de ello, ¿no?, siguió dándole su lugar en tanto anciano. Sin embargo, eso no era pretexto para cumplir adecuadamente con su compromiso con Samuel. Así pues, Dios quiso confiar la formación del joven al anciano Elí. Elí, a pesar de todo, debía ser un modelo de formación para Samuel. Algo que también corresponde no solo a las personas ancianas, sino a cualquier ser humano, que a pesar de todo o a pesar de los pecados cometidos, ¿no?, seamos siempre un modelo de formación, en particular para los más jóvenes, como dice Juan Casiano en las conferencias. Capítulo 3, versículos 10 a 21. Vino el Señor, se presentó y le llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Y le dijo el Señor: voy a hacer en Israel algo que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aquel día cumpliré en Elí todo lo que había prometido contra su casa, desde el principio hasta el fin. Le hago saber que voy a condenar su casa para siempre, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Por eso juro a la casa de Elí que no se expiará jamás su culpa, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Qué clase de bondad era la de aquel Elí? Es decir, ¿qué clase de bondad puede ser esa que, a favor de los hijos, se va en contra de lo que a Dios agrada? La bondad adoptada para con los perversos es traición a la verdad e insidia contra la comunidad. De hecho, la traición a la verdad es un hábito de indiferencia ante el mal. ¿No? Este hábito de indiferencia ante el mal, como dice Basilio de Cesarea en la Gran Regla Monástica, es algo que ha tomado mucha fuerza
en los tiempos actuales. Hoy, de hecho, falta la corrección debida y oportuna, no tanto porque, por ejemplo, tratándose de los hijos, sean en efecto, no hijos nuestros, sino porque, de algún modo, como que asumimos una secreta complicidad en torno al mal cometido. Es decir, como que de fondo, para nosotros, no está tan mal la cosa, ¿no? Nos volvemos, en ese sentido, permisivos. Permitimos que el mal subsista, aun cuando sea en una manera limitada. Pero no hay una clara oposición al mal. Y por ende también con ello traicionamos la verdad. Mira, ninguno de cuantos aquí son ricos me podrán defender delante del tribunal de Dios cuando se me acuse de no haber vindicado con la conveniente energía las leyes de Dios. En efecto, es esto lo que perdió aquel anciano, por lo demás admirable, llamado Elí. Y eso a pesar de ser en su vida irreprochable. Mas, por haber consentido que las leyes de Dios fueran conculcadas por sus hijos, juntamente con estos fue asimismo castigado. Así pues, si donde el poder de la naturaleza es tan grande y el Padre no usó con sus hijos del conveniente rigor, tan grave pena sufrió, ¿qué perdón tendríamos nosotros que de igual manera nos corrompemos por nuestros miramientos? Como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Mateo, algo que, por cierto, el santo cura de Ars nos recordaba al decir: maldito respeto humano que hace que tantas almas se pierdan. Es decir, esta complicidad, ¿no?, más o menos disfrazada o oculta con respecto al mal y que tiene que ver con nuestros miramientos humanos, la cual en efecto no nos exime de una corrupción. En todo caso, ¿por qué razón la miseria y una completa ruina golpearon la casa de Elí, el justo vigilante, sacerdote y juez durante 40 años en Israel? ¿No fue por culpa de sus hijos Pinjas y Jofní, que violaban a las mujeres cuando iban a la tienda de la alianza para rezar? El error de Elí es que únicamente les reprendía con meras palabras. Es decir, no tenía un verdadero desprecio por el pecado de sus hijos. Esto nos advierte lo siguiente: que nadie piense que el Señor muestra enojo solamente contra los que durante todos sus días son pecadores, ya que Él no consiente el pecado bajo ninguna circunstancia. De hecho, Dios muestra mayor celo con los sacerdotes, jueces y guías del pueblo, ya que están consagrados al bien y a la verdad. Y en efecto es así. Los sacerdotes, los jueces y los guías del pueblo, en principio, están consagrados al bien y por ende a la verdad. Y por ello no pueden establecer ningún tipo de pacto con el pecado. No puede darse una complacencia oculta con respecto al mal. Deben pues mantener la fidelidad de vida, como afirma Isaac de Nínive en el Sermón Ascético. Capítulo 4, versículos 1 a 9. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. En aquellos días los filisteos se preparaban para la guerra. Israel salió a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben-ha-eser, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Oyeron los filisteos el estruendo de los gritos y dijeron: ¿qué significa ese alboroto tan grande en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor estaba en el campamento. Los filisteos tuvieron miedo y decían: ha venido su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¿Quién nos librará de la mano de este Dios tan poderoso? Este es el que hirió en el desierto a los egipcios con toda clase de plagas. Esta es la razón por la que Dios abandona el arca en manos de los filisteos. Desea vengar la iniquidad de su pueblo. Dios no tenía necesidad de quienes habían quebrantado abiertamente la ley, pero quiso salvaguardar la santidad. En efecto, enseñó a los filisteos lo siguiente: ellos no habían sido quienes vencieron a Dios, sino que su derrota se debió a su propia maldad, porque a Dios nadie lo vence.
como afirma Teodoreto de Ciro en Sobre la Divina Providencia. Capítulo 4, versículos 10 a 18. Los filisteos se lanzaron a la batalla y derrotaron a los israelitas. El arca del Señor fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas. Un hombre de Benjamín vino corriendo desde el campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con los vestidos desgarrados y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en el estrado, junto a la puerta, mirando al camino porque su corazón estaba inquieto por el arca de Dios. Entró pues aquel hombre pregonando la noticia por la ciudad y todos comenzaron a gritar. Oyó Elí el griterío y preguntó, ¿qué significa este tumulto? Entonces el hombre se acercó deprisa y se lo contó a Elí. Al mencionar el arca de Dios, Elí cayó de su estrado hacia atrás, hacia la puerta, se desnucó y murió porque era muy viejo y estaba débil. Había sido juez de Israel durante 40 años. Mira bien la honestidad que se exige a los servidores del Señor, en especial al obispo. Pues si sus hijos son deshonestos, él no puede ser ni servidor ni obispo. De hecho, ofenderá a Dios con el mismo pecado con que le ofendió el sacerdote Elí, que si bien amonestó a sus propios hijos, no los apartó definitivamente de los que obran mal. Por eso cayó hacia atrás, es decir, como vencido por su propia falta, como dice Jerónimo en contra Joviniano. Y es que en efecto a veces suele suceder que son nuestras propias faltas las que terminan venciéndonos. Amonestamos, pero no tenemos un celo debido para buscar la debida, para alcanzar más bien la conveniente corrección. En todo caso, no es de poca importancia que el Espíritu Santo amenace por el profeta a los sacerdotes del Señor, diciendo, si no le adviertes al impío su iniquidad, demandaré su sangre de tu mano, como se dice en el libro del profeta Isaías. Y también, clama, no ceses, eleva tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus pecados, en el Evangelio de Lucas, cosa que no hizo el sacerdote Elí. Él, al oír que sus hijos cometían pecados, fingió que los castigaba o los apartaba de la comunidad y solamente los amonestó levemente. Así pues, si Elí no los castigó con mano dura, Dios sí que lo hizo, como afirma Cesáreo de Arles en el sermón. O sea que, si los servidores del Señor no hacen lo que les corresponde, Dios no se quedará de brazos cruzados. Capítulo 4, versículos 19 a 22. Su nuera, la mujer de Pinjas, que estaba encinta y próxima a dar a luz, cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que había muerto su suegro y su marido, se encorvó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Estando a punto de morir, las que le atendían le dijeron, no temas, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni prestó atención. Al niño le puso el nombre de Icaboz, diciendo, la gloria de Israel ha sido desterrada, refiriéndose a la captura del arca, a su suegro y a su marido. En la guerra contra los filisteos murieron a espada los dos hijos de Elí, y la mujer de uno de ellos no solo quedó viuda, sino que dio a luz de repente y se le adelantó la muerte. O sea que, eso es lo que se nos quiere expresar aquí, donde falta Dios, la muerte se convierte en algo común, como afirma Casiodoro en el comentario a los Salmos. ¿Y no esto es algo por demás evidente en el mundo contemporáneo? ¿No es cierto que la muerte se ha convertido en algo por demás común, tanto, ¿no?, a pequeña escala como una escala verdaderamente masificada y hasta mundial? La razón es evidente. Falta Dios. Hace falta Dios. Hace falta adhesión a Dios. Capítulo 5, versículos 1 a 5. Los filisteos capturaron el arca de Dios y la trasladaron desde Ben-Jaezer hasta Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Al día siguiente se levantaron los asdodeos y encontraron a Dagón caído boca abajo en tierra
ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a colocar en su sitio. A la mañana siguiente, otra vez encontraron a Dagón caído en tierra ante el Señor. Su cabeza y sus manos estaban cortadas en el umbral, solo le quedaba el tronco. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo en Asdod no pisan el umbral hasta el día de hoy. Mira, cuando se desencadenó la guerra y los de Asdod derrotaron a los judíos, tomaron el arca y la condujeron a su propio templo. ¿El templo era santo porque contuviera el arca? Por supuesto que no. Por el contrario, era profano e impuro. Y al punto los hechos lo demostraron, para que los enemigos aprendiesen que se había producido la derrota. Y no por debilidad de Dios, sino por la demencia de los que le servían. Y así el arca, tomada como botín de guerra, puso de manifiesto su poder en tierra extraña al tirar por los suelos 2 veces al ídolo hasta provocar su ruptura. Así pues, el arca no santificó aquel lugar, sino que más bien lo combatió y echó por tierra, como afirma Juan Crisóstomo, en contra de los judíos. Algo que también nos corresponde a nosotros en tanto fieles del Señor. Estamos llamados a combatir los errores, las falsedades, las mentiras y echar por tierra toda esa suerte de ídolos que suelen levantarse, ¿no?, de manera cada vez más multiplicada, de manera cada vez más abundante. Así pues, Dios hizo caer a Dagón y con ello dejó en claro que no era un dios, sino una figura muda e insensible, nada más. De esta manera, Dios mismo puso de manifiesto el carácter erróneo de su adoración, para que aprendieran a diferenciar una mera imagen con respecto al Dios verdadero. Pero ellos, en su locura, lo levantaron de nuevo y otra vez lo vieron derrumbado. Pero ni así dejaron de adorar aquella figura derrotada. O sea que en la borrachera de su ignorancia, era en verdad grande, como afirma Teodoreto de Ciro en Sobre la Providencia Divina. Y en efecto es así. La borrachera de la ignorancia puede llegar a tal extremo que efectivamente nosotros nos aferramos a seguir adorando figuras derrotadas. En todo caso, los necios filisteos tomaron el arca de Dios como botín y la dedicaron como ofrenda a un ídolo local cuyo nombre era Dagón. Pero tan pronto como el arca fue introducida en aquel templo, la estatua se derrumbó y permaneció caída. Y como no pudieron entender el poder de la fuerza de Dios, de nuevo la levantaron y la colocaron otra vez sobre su pedestal. No obstante, al día siguiente, cuando fueron de nuevo al templo, vieron que no solo se había caído otra vez, sino que se había roto por completo. ¿Acaso no sucede así una y otra vez con nuestros propios ídolos? ¿Y qué es entonces lo que hacemos? Pues levantamos los pedazos y nos quedamos con mudas ruinas. ¿Y dónde queda entonces el poder de Dios? ¿Qué sucede, como dice Juan Crisóstomo en Sobre Babilas contra Juliano y los paganos? ¿Qué sucede cuando nuestros ídolos simple y sencillamente se derrumban? Cuando los ídolos ya ponen al descubierto que no son Dios. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué hacemos? Muchos nos seguimos aferrando a ellos, aun cuando nos queden entre las manos, ¿no?, un montón de ruinas, a veces polvo y a veces ni siquiera eso. Y nos olvidamos de preguntar lo importante. ¿Dónde queda entonces el poder de Dios? ¿Por qué no acudimos verdaderamente al Dios verdadero? Capítulo 6, versículos 6 a 12. La mano del Señor se hizo notar entre los asdodeos, aterrorizándolos, pues los hirió con tumores en Asdod y sus alrededores. Al ver todo esto, los hombres de Asdod dijeron: no debe permanecer con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra Dagón, nuestro Dios. En sentido espiritual, reconocemos 2 tipos de muertes. Una es la de los pecadores que al pecar mueren a la justicia. La otra es la de los justos que con su arrepentimiento dan muerte a los pecados que habían vivido. Fíjense cómo se trata entonces de 2 tipos de muertes muy diferentes.
La primera de estas muertes entra en el corazón humano por la persuasión del diablo. Y la segunda es obra de Dios omnipotente. Debemos pues fijarnos muy bien en una y otra muerte. La muerte de la que resucitan los pecadores al arrepentirse se designa aquí al decir: la mano del Señor se hizo notar entre los asdodeos. La otra muerte, que convierte a los infieles en esclavos de la inmundicia y del pecado. Aquí se indica al afirmar que los hirió con tumores. ¿Y qué son estos tumores sino los demonios? ¿O acaso sus azotes no son la pena que recibimos debido a nuestros propios pecados? De hecho, quien extiende a otros la maldad de su pecado, dándoles un ejemplo perverso, es llevado a la muerte eterna, la muerte definitiva, con la grave atadura de los demonios. Creo que aquí la imagen no puede ser más clara y explícita, como afirma Gregorio Magno en la exposición al libro primero de los Reyes. En todo caso, cuando los que se encuentran encandilados por la idolatría contemplan el poder de Cristo frente a sus propios dioses, no desean creer en Cristo. No vaya a ser que su fe les obligue a rechazar todas sus creencias. Así también sucede cuando los falsos cristianos ven mediante su fe en Cristo los pecados que anhelan y que están prohibidos. En efecto, estos falsos cristianos se apegan con todas sus fuerzas a su propio error y por tanto dejan de lado la verdad de la fe antes de renunciar a los deseos de los que son esclavos. Desean pues satisfacer sus pecados, no servir a Dios. Esta es, digamos, la característica fundamental de los falsos cristianos. Desean satisfacer sus pecados, es decir, a sí mismos, no servir a Dios. En todo caso, son como aquellos habitantes de Asdod que rechazan a Dios para no tener que servirle y obedecerle. Este es un aspecto muy fundamental del rechazo a Dios, porque en efecto, aceptar a Dios implica servirle y obedecerle. Dicho brevemente, no quieren saber nada de la verdad y por consiguiente de lo que hay que hacer. Por eso se aferran a sus dioses, aunque estén destruidos y desparramados por los suelos. Como dice Beda en el comentario a los libros de Samuel. Capítulo 6, versículos 1 a 9. Los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos para consultarles: ¿qué hemos de hacer con el arca del Señor? Indicarnos cómo podemos devolverla. Y respondieron: si devolvéis el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío. Debéis devolverla con una ofrenda de reparación. Solo entonces quedaréis curados. Y sabréis por qué la mano del Señor no se apartaba de vosotros. Entonces preguntaron: ¿qué ofrenda de reparación debemos entregar? Y respondieron: ofreceréis 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, según el número de los príncipes filisteos, porque ha caído la misma plaga sobre vosotros y sobre vuestros príncipes. Construiréis unas figuras de los tumores y de las ratas que devoran la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Ahora pues, preparad una carreta nueva y 2 vacas que estén criando, sobre las que nunca se haya puesto un yugo, y uncidlas a la carreta. A sus becerros llevadlos al establo. Tomad luego el arca del Señor y ponedla sobre la carreta. Los objetos de oro que habéis ofrecido como reparación, ponedlos en un cofre junto al arca y dejadla marchar. Miradlo bien. Si al dirigirse a su territorio sube a Bet-Semes, es que Dios nos ha causado este grave daño. Si no, conoceremos que no ha sido su mano la que nos ha herido, sino que ha sido algo casual. Sabemos pues que aquellos filisteos fueron castigados en sus espaldas, de modo que incluso estando vivos eran mordidos por las ratas. Este oprobio queda como advertencia permanente. En efecto, así se castiga a los pecadores en la vida futura cuando sus deudas no los abandonan. De hecho, la hostil tropa del diablo los mantiene rodeados y carcomidos, como afirma Casiodoro en el comentario a los Salmos. Por último,
¿Acaso aquellos adivinos dicen la verdad? ¿Acaso saben cómo es el obrar de Dios? Claro que no. Tengamos cuidado, ya que sus palabras suelen ser engañosas y fácilmente nos atrapan. Aprende pues a discernir la obra del Señor. Recuerden que esta invitación al discernimiento, ¿no?, a captar bien el obrar de Dios en todas las circunstancias, es algo muy característico de estos dos libros de Samuel en tanto invitación. Aprendamos pues a discernir la obra del Señor y no nos dejemos llevar tan fácilmente por palabras engañosas que fácilmente nos atrapan, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a Tito. Capítulo 6, versículo 10 a 21. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a una carreta, dejando a los becerros en el establo. Pusieron sobre la carreta el arca del Señor y el cofre con las ratas de oro y las figuras de los tumores. Las vacas se fueron derechas por el camino hacia Bet-Semes, manteniendo siempre la misma ruta, e iban mugiendo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban segando trigo en el valle. Al levantar la vista, vieron el arca y se alegraron. La carreta entró hasta el campo de Josué, el de Bet-Semes, y se detuvo. Había allí una gran piedra. Así que partieron la carreta para hacer leña y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. ¿A quién figuran las vacas? Sino a cualquiera de los fieles que hay en la iglesia y que, cuando consideran los preceptos de la Sagrada Escritura, llevan como puesta sobre ellos el arca del Señor. Es de notar que de estas vacas se dice que eran recién paridas, es decir, que hay muchos que, colocados interiormente en el camino del Señor, exteriormente están ligados con afectos carnales, pero no por ello se desvían del camino recto, ya que llevan en el alma el arca del Señor, es decir, la presencia de Dios. Y fíjate que se dirigen a Bet-Semes. Bet-Semes significa casa del sol. Así pues, si nos encaminamos a la casa del sol eterno, justo es que no nos desviemos del camino del Señor por causa de afectos carnales. Ciertamente, las vacas mugen, es decir, gimen interiormente, pero avanzan por el camino recto. Se vale gemir, pero no desviarse, ¿no?, ni a derecha ni a izquierda. Así sea gimiendo, pero avanzando por el camino recto. Sin duda alguna, así deben mantenerse dentro de la Santa Iglesia tanto los predicadores como los fieles. Ambos quizá van mugiendo al avanzar, pero no se desvían, sino que avanzan rectamente, como dice Gregorio Magno en las homilías sobre los evangelios. Y ese también debería de ser uno de nuestros propósitos más fundamentales, avanzar rectamente, mugiendo tal vez, pero sin desviarse. Así pues, estas vacas, en tanto fieles de la iglesia, vencen en sí mismos todo afecto carnal con el amor de las realidades espirituales y no apartan sus pasos del camino recto ni giran siquiera su cuello hacia atrás. No olvidemos que estas vacas eran recién paridas, lo cual pondría de manifiesto los afectos carnales que suelen establecerse. Así deben comportarse los que están bajo el yugo del Señor y llevan consigo la ciencia interior, es decir, los que se dirigen a la ciencia divina y por ende a la morada de la luz eterna. Progresemos entonces por el camino de la rectitud y no quedemos jamás torcidos, o sea, en el error, ni siquiera por amor a los hijos, tal y como le ocurrió al anciano Elí, como dice también Gregorio Magno en los libros morales. Por último, fíjate bien cómo las vacas no son guiadas por seres humanos, sino por Dios mismo, igual que aquellos israelitas que ciertamente fueron sacados de Egipto, como afirma Justino Mártir en el diálogo con Trifón. O sea que si nosotros mugiendo avanzamos por el camino recto, Dios mismo nos irá guiando en nuestro respectivo avance, tal y como lo hizo tanto con estas vacas que llevaban el arca como con aquellos hebreos que fueron sacados de Egipto. Capítulo 7, versículos 1 a 11.
Desde el día en que depositaron el arca en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años. Toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces dijo Samuel a toda la casa de Israel: si queréis convertiros al Señor de todo corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las astartés. Dirigid vuestro corazón hacia el Señor y servidle solo a Él. Así os librará de la mano de los filisteos. Un llamado que parece muy ad hoc para estos tiempos. También es como si el profeta Samuel nos estuviera diciendo: si queréis convertirse, si se quieren convertir al Señor de todo corazón, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y todas esas deidades falsas. Dirijan su corazón hacia el Señor y solo a Él sirvan. Así los va a librar de todas las potencias adversas que los están sometiendo, que tanto daño les están provocando. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astartés y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpá y rogaré por vosotros al Señor. Se reunieron pues en Mizpá, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel fue juez en Mizpá sobre los hijos de Israel. ¿Qué significa que toda la casa de Israel añoraba al Señor? Significa lo siguiente: la sublimidad de la perfección no consiste en la fortaleza de las buenas obras, sino en la virtud de la contemplación. En efecto, añorar al Señor significa mantenerse con caridad invencible en la imitación de nuestro Redentor. Por eso no bastan las buenas obras, sino que es necesaria la fidelidad interior. Y es eso quizá también lo que nosotros debemos intentar restaurar, la fidelidad interior. Probablemente, y no lo dudo, tengamos abundancia de buenas obras, pero ¿qué hay de esa genuina fidelidad interior? Sin tal fidelidad, el alma humana cae muy rápidamente en los engaños del mundo, como ocurre a muchos de nosotros. Tenemos buenas obras, nos llamamos cristianos y no obstante caemos muy rápidamente en los múltiples engaños de este mundo. Es esto lo que le ocurrió al pueblo de Israel en tiempos de Samuel, pues en 20 años ya habían adoptado las costumbres tenebrosas de este mundo. En 20 años. No era pues un tiempo para manifestar la fidelidad interior al Señor, como dice Gregorio Magno en la exposición al libro primero de los Reyes, algo que hemos experimentado precisamente en esta pandemia. Tal vez no ha sido posible, en muchos casos, mantener una fidelidad exterior. Sabemos que debido a la pandemia, muchas celebraciones litúrgicas fueron simple y sencillamente canceladas, o la posibilidad de recibir la Eucaristía, o incluso la posibilidad de acudir a la confesión. Ok, de acuerdo, añoramos al Señor, lo mismo que este antiguo pueblo de Israel. ¿No es entonces un tiempo para manifestar la fidelidad interior al Señor? ¿No es tiempo pues de volver a escuchar al profeta Samuel? Así pues, Samuel, recibido el sacerdocio a la muerte de Elí, se dirige a todo el pueblo de Israel. Y lo primero que les dice es que quiten de en medio a todos los dioses extranjeros. Solo así podrán dirigirse al Señor de todo corazón y por ende ser liberados de los poderes hostiles. No basta pues con cumplir lo que manda la ley, ya que el corazón tiene que estar libre para servir a Dios. Y eso es quizá lo que hoy padecemos, una terrible esclavitud interior, una falta de fidelidad interior, que corresponde al hecho de que nuestro corazón no está libre para servirle a Él, sino que o bien hemos sido engañados por los errores de este mundo, o bien sometidos por poderes hostiles, lo cual no nos permite dirigirnos con fervor, con sinceridad al Señor de todo corazón, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. En todo caso, el pueblo de Israel entendió que el menosprecio de los mandamientos de Dios y sus costumbres corrompidas
les habían merecido esta dura y miserable servidumbre, algo que también nos viene muy bien a nosotros. ¿Qué hay del menosprecio actual de los mandamientos de Dios? ¿Qué hay de nuestras costumbres corrompidas? De hecho, ante tal calamidad, reconocieron que era inútil que combatieran con la fuerza de las manos si antes no hacían la guerra a sus propios vicios. Una guerra que hoy estamos dilatando. Una guerra que no estamos decididos a emprender. El enemigo no es el otro. El enemigo son los vicios que por dentro me corrompen. Es hacia ahí, hacia donde debo dirigir mis combates. Por eso se impusieron el castigo de una severa penitencia. Y para triunfar de sus enemigos, vencieron primero en sí mismos la corrupción interior. Algo fundamental si es que de verdad queremos que las cosas mejoren. No es la corrupción exterior como nos quieren convencer, ¿no? Aquello que hay que erradicar. Se trata, en efecto, de hacer desaparecer la corrupción interior que a todos nos carcome. Así sucedió que los fuertes cayeron ante los debilitados por el ayuno. Pues bien, amados hermanos, si también nosotros tenemos que enfrentarnos con 1000 adversidades y combates, ¿no tenemos aquí un ejemplo de solución? Ellos fueron atacados por enemigos carnales y nosotros lo somos por enemigos espirituales. ¿Cómo hemos de vencer a tales enemigos si antes no enmendamos nuestras corrompidas costumbres? Si no empezamos por una enmienda moral, no podremos tampoco llevar a cabo un verdadero combate espiritual. Recuerden que nuestra trayectoria va de lo visible a lo invisible. Naturalmente, tal enmienda de nuestras corrompidas costumbres requiere también de la ayuda de Dios. Y Él siempre nos asistirá en nuestros buenos propósitos. En efecto, solo con la ayuda de Dios podremos triunfar con respecto a nuestros enemigos invisibles. Ellos serán pues debilitados a partir de nuestra propia enmienda, ya que si habían adquirido algún poder sobre nosotros, no lo lograron por sus propios méritos, sino por nuestros pecados. Fíjense también cómo se debilitan a los poderes hostiles, cómo se debilitan los demonios, por medio de nuestra propia enmienda. Por eso lo que buscan es que no nos enmendemos y al contrario, que nos vayamos corrompiendo cada vez más y más. Busquemos, por tanto, el auxilio divino obedeciendo los mandatos divinos. Y nunca olvidemos lo siguiente: no podremos prevalecer sobre nuestros adversarios si antes no hemos prevalecido sobre nosotros mismos. Es decir, no vamos a poder prevalecer sobre los demonios sin haber enmendado la corrupción de nuestras propias costumbres. Si queremos incluso que este mundo agonizante mejore, para que el final no sea necesariamente calamitoso, enmendemos por lo menos la corrupción de nuestras actuales costumbres, como afirma León Magno en un sermón. Capítulo 7, versículos 12 a 17. Luego Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpá y Sen, poniéndole el nombre de Eben-ha-Geser, es decir, piedra de auxilio, pues dijo: hasta aquí nos ha auxiliado el Señor. Mira, antes de ungir a Saúl como rey, Samuel rogó al Señor por Israel y fue escuchado. Los filisteos fueron derrotados. ¿De dónde pues nos viene dado el auxilio que necesitamos? Samuel nos lo hace saber muy claramente. La piedra de auxilio es la mediación del Salvador, el cual nos libra de todos los peligros, absolutamente todos. ¿Qué de verdad nos es tan difícil asumir de nuevo una sincera invocación? ¿De quién esperamos entonces la ayuda? ¿De dónde esperamos que nos venga la ayuda que tanto necesitamos? ¿Acaso de los gobernantes? ¿O de los guerreros? ¿O de las ONG? ¿De dónde esperamos que nos venga la ayuda? ¿Quién en verdad nos libra de nuestros poderosos enemigos? Únicamente el Señor es nuestra ayuda. En efecto,
La ayuda del Señor es nuestro único refugio, como dice Agustín, en la ciudad de Dios. Ojalá que esto se transforme en una experiencia cotidiana. Capítulo 8, versículos 1 a 9. Cuando Samuel se fue haciendo viejo, designó a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre del mayor era Joel y el del segundo Abías. Eran jueces en Beer-sheba, pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se inclinaron al propio provecho, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y se acercaron a Samuel en Ramá, diciéndole: Tú te vas haciendo viejo, y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como hacen las demás naciones. Disgustó a Samuel que fueran diciéndole: Nómbranos un rey que nos gobierne. E invocó al Señor. Pero el Señor le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te propone. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No quieren que yo sea su rey. Parece que estas palabras, estas últimas palabras, calan hondo en nuestros corazones. El Señor sigue diciendo: no quieren que yo sea su rey. El Señor, airado contra lo que el pueblo decía, les concedió lo que pedían. En efecto, cuando le pidieron un rey según el corazón de ellos y no según el parecer de Dios, se los concedió. Esto se escribió para que aprendamos a pedir, ya que casi siempre nos dejamos llevar por impresiones equivocadas. De hecho, puede decirse que no sabemos pedir lo que en verdad conviene, como afirma Agustín en las cartas. Y eso es lo que ocurrió al antiguo pueblo de Israel. A pesar de todas las manifestaciones de Dios, ellos quieren un rey como las demás naciones. Quieren seguir, pues, los caminos torcidos de este mundo. No quieren que Dios gobierne por completo sus vidas. No quieren ponerse enteramente en sus manos. No quieren, pues, que Dios sea su verdadero rey. El pueblo de Israel no despreció a Samuel por su ancianidad, sino a Dios mismo. Así pues, para vengar tal desprecio, les dio como rey a Saúl, el cual abrumó al pueblo con duros trabajos, toda clase de ultrajes y aflicciones, ya que era un pueblo orgulloso y altivo, algo que sigue ocurriendo alrededor del mundo, como dice Cipriano en una carta. Por último, no te burles jamás de un obispo, pues cuando alguien se burla de él, es al invisible al que desprecia. De hecho, jamás te burles de un servidor de Dios, ya que es a él a quien dirigimos nuestra burla y desprecio, como dice Ignacio de Antioquía en la carta a los Magnesios. Y esto lo habíamos comentado la vez pasada. Si nosotros nos dejamos llevar por las injurias y las burlas, centradas en los servidores de Dios, ese es el primer paso para llegar al resultado final, que terminemos burlándonos y despreciando a Dios mismo. Capítulo 8, versículos 10 a 22. Samuel transmitió estas palabras del Señor al pueblo que solicitaba un rey y les dijo: estos son los derechos del rey que reine sobre vosotros. Fíjense cómo, como diríamos aquí en México, Samuel mismo les lee la cartilla y ni así se corrigen. Prefieren pues la opresión a la verdadera libertad que nos brinda el Señor. En pocas palabras, no queremos a Dios, sino el yugo desastroso de un tirano. Pues bien, Samuel les dice: estos son los derechos del rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los destinará a sus carros y a sus caballos, y los hará correr delante de sus carrozas. Los utilizará en su ejército como jefes de centuria y oficiales. Les hará sembrar y cegar sus campos y fabricar armas y carros. A vuestras hijas las tomará como perfumistas, panaderas y cocineras.
vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares os lo tomará para dárselos a sus sirvientes. De vuestras cosechas y de vuestras vendimias os exigirá el diezmo para dárselo a sus cortesanos y servidores. Vuestros siervos y siervas y vuestros mejores bueyes y asnos los llevará para emplearlos en sus labores. Hasta de vuestros rebaños os exigirá diezmos, y vosotros mismos seréis sus siervos. Aquel día gritaréis contra los reyes que vosotros mismos habéis elegido, pero entonces el Señor no os escuchará. Observa bien la sagacidad del profeta, o por mejor decir, la bondad de Dios. En efecto, puesto que deseaba apartarles de sus deseos, enumeró muchas cosas inoportunas y habló claramente acerca de todo lo que ocurriría con el que iba a reinar. Describió, pues, con exactitud lo que corresponde a un reino, lo que hoy nosotros llamaríamos gobierno. Se les dijo claramente, se les expuso con toda claridad los perfiles básicos, sustanciales de todo gobierno, de toda gobernanza, de todo ejercicio de poder. Como dice Juan Crisóstomo en las homilías a la carta segunda a los Corintios. En todo caso, se describe aquí la figura del rey, es decir, la del tirano, sin compasión. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es justo esta: ¿qué tiene que ver tal figura con Dios? Él mismo quiso reprender a los extraviados que pedían un rey por boca del profeta Samuel, ya que, como quedó patente, un rey no es una figura benigna, sino un tirano duro, libertino, que manda bajo la ley de la guerra. Todo lo contrario a Dios, que ciertamente gobierna pacíficamente. Y tal parece que seguimos empeñados en que Dios no sea nuestro rey, que no sea el que gobierne nuestras vidas, sino los tiranos cuya ley es la de la guerra. Como dice Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Capítulo 9, versículos 1 a 2. Había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, un benjaminita influyente que tenía un hijo llamado Saúl, aventajado y buen mozo. No había en Israel nadie más alto que él, sobrepasaba a todos de hombros para arriba. Mira, Benjamín es un nombre compuesto de dos palabras, hijo y diestra. En efecto, Ben significa hijo y Yamín, diestra. ¿A quién simboliza entonces Saúl? Pues a Cristo, el Hijo de Dios que está a la derecha de Dios. Es a Él a quien en verdad pedimos como Rey nuestro, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Y aquí aparece de nuevo un importante contraste. En efecto, nosotros necesitamos a un rey, pero este rey es Cristo, no cualquier gobernante de este mundo. Sabemos que necesitamos un gobierno, pero es el gobierno que corresponde al Rey de la Paz, al Hijo de Dios, el único que en verdad nos libra de toda calamidad. Capítulo 9, versículos 3 a 10. Aquís, padre de Saúl, se le habían perdido unas asnas y le dijo: Hijo mío, llévate a uno de los criados y vete a buscar las asnas. Llegaron entonces a la región de Suf y dijo Saúl a su criado: Vamos a volver, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y esté intranquilo por nosotros. El criado le contestó: Hay en esta ciudad un hombre de Dios, un hombre honorable. Todo lo que dice se cumple siempre. Vamos, quizá nos indique el camino que debemos seguir. Antiguamente, cuando alguien iba a consultar a Dios, se decía: vayamos al vidente, porque al que hoy llamamos profeta se le llamaba antes vidente. Y dijo Saúl a su criado: Has hablado bien, vamos. Y fueron hacia la ciudad donde estaba el hombre de Dios. El profeta era llamado vidente porque veía las cosas,
pero no según el cuerpo, sino que veía las cosas según Dios. Ese es un verdadero vidente y por ende un verdadero profeta. No hay que confundir en ese sentido un vidente con alguien llamado visionario. Ve las cosas, sí, incluso a distancia, pero según el cuerpo. No, el profeta ve las cosas y por eso era llamado vidente según Dios, como dice Agustín en una carta. De hecho, por eso mismo el verdadero profeta es visionario. Es decir, no porque vea cosas del futuro, que de hecho se encuentran ante los ojos de todos, ¿no? Cosa bastante curiosa. Si uno pone atención, muchos de estos que predicen cosas del futuro ya se encuentran más o menos patentes. Sino es visionario porque habla detalladamente, podemos decirlo incluso con lujo de detalle, de las cosas según Dios. Es este el verdadero visionario, como afirma Hipólito de Roma en Sobre el Anticristo. Tienen por tanto esa sabiduría oculta en el misterio, a la cual se alude cuando se dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Así en la carta a los Colosenses. Esta sabiduría es por tanto Cristo, a quien los profetas sí ven, aunque los demás no lo hagan. Ahí tenemos un profeta, aquel que ve a Cristo y nos ayuda a verlo también. No el que ve cualquier tontería o afirma ver cosas raras y extrañas, futuristas incluso, como dice Jerónimo en una carta. En todo caso, la Iglesia tiene auténticos ojos, es decir, aquellos sacerdotes y maestros que sí ven los misterios de Dios en las Escrituras y por eso se llaman videntes. Así pues, estos que sí ven son los ojos de la Iglesia, como dice Jerónimo en la homilía sobre el Evangelio de Mateo. La Iglesia pues tiene ojos, son los padres de la Iglesia y son todos esos maestros que, como Joseph Ratzinger, nos ayudan a ver con claridad las cosas de Dios y según Dios. Capítulo 9, versículos 11 a 21. El Señor, un día antes de que llegara Saúl, había hecho a Samuel esta revelación: mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como jefe de mi pueblo Israel. Él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Saúl se acercó a Samuel a la puerta de la ciudad y le dijo: indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente, sube conmigo a la colina. Hoy comerás conmigo y mañana te dejaré ir. Te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Y no te preocupes de las asnas que perdiste hace 3 días, porque han sido encontradas. Además, ¿para quién será lo mejor de Israel? ¿No será para ti y para la casa de tu padre? Saúl dijo: ¿no soy yo de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel, y mi familia, la menor de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me dices esas cosas a mí? Mira, se aborda la cuestión de la realeza, aunque Dios mismo no la aprecia tanto como al sacerdocio. En efecto, Saúl, el hijo de Quis, llegó a ser rey sin esforzarse por conseguirlo. Él marchó buscando unas asnas perdidas y al dirigirse al profeta para preguntar por ellas, éste trató con Saúl de la realeza. Y ni siquiera así se precipitó, sino que más bien se rehusaba y se excusaba. Así pues, el que ha sido honrado por encima de su mérito no puede poner como excusa la grandeza del honor para defenderse de sus pecados. Saúl ciertamente no eligió por sí mismo la realeza, pero ¿acaso eso justifica su posterior comportamiento? Como si dijera: bueno, pero a mí qué, ¿no? Yo ni lo pedí. Por supuesto que no, ya que había de servirse de la gran solicitud de Dios por él para progresar en lo mejor. De hecho, quien por haber alcanzado un honor superior cree que por ello le está permitido pecar, puede llegar al colmo de pretender mostrar que la causa de sus pecados es el amor de Dios,
es decir, su elección no solicitada. Es esto lo que, a decir verdad, acostumbran decir los impíos y los que viven de una manera negligente. No caigamos pues en su locura. Más bien, esforcémonos en todas partes por mostrar un comportamiento propicio, tanto en palabras como en pensamientos. Aquí pues hay un esfuerzo más que tenemos que realizar. Esforzarnos pues en todas partes por mostrar este comportamiento propicio que se vea, ¿no?, puesto al descubierto tanto en nuestras palabras como en los pensamientos, como afirma Juan Crisóstomo en el diálogo sobre el sacerdocio. Capítulo 9, versículos 22 a 27, y ya con esto terminamos el día de hoy. Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les asignó un asiento en la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Entonces dijo al cocinero: sirve la parte que te entregué y te indiqué que pusieras a un lado. Sacó el cocinero la pierna y el rabo y los colocó ante Saúl. Samuel le dijo: ahí tienes lo reservado para ti. Come pues se te ha reservado deliberadamente, como señal de que yo he invitado al pueblo. Y aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron luego de la colina a la ciudad, prepararon una estera para Saúl en el terrado, y éste se acostó. Al despuntar el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo: levántate, que te voy a despedir. Se levantó Saúl y salieron los dos, Samuel y Saúl. Bajaron juntos hasta las afueras de la ciudad, y dijo Samuel: di a tu criado que vaya delante de nosotros, y tú quédate para que te dé a conocer la palabra de Dios. Quien ha sido elegido para la excelencia del cuidado pastoral debe conservar siempre la altura de su propia vida, así como la compasión por la debilidad ajena. Por eso subió Saúl con Samuel a lo más alto y bajó después a la ciudad. Vean cómo este posicionamiento espacial también tiene su significado, es decir, su simbolismo. Por un lado, Samuel está instruyendo a Saúl. Le está enseñando que debe de mantenerse a una gran altura, pero también debe de ser compasivo con la debilidad ajena. En efecto, el que gobierna debe saber gestionar las altas cuestiones y al mismo tiempo, asimismo debe saber gestionar las cosas más comunes. Dicho brevemente, el que gobierna es un ciudadano del cielo y de la tierra. El que gobierna está en las alturas cuando cultiva la sabiduría de los santos y baja a la ciudad cuando se ocupa de los asuntos humanos. En todo caso, su preocupación central, es decir, la preocupación fundamental del gobernante, del que gobierna, es la salvación de todos, como dice Gregorio Magno en la exposición al libro primero de los Reyes. Así pues, el que gobierna debe enseñar a los perfectos los altos preceptos de las virtudes, sin olvidarse jamás de los preceptos comunes que requieren los demás. ¿Quién es entonces el verdadero gobernante? Es Cristo Jesús. En efecto, Él decía a unos: vended vuestros bienes y dad limosna, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. En cambio, a otros decía: no matarás, no cometerás adulterio. Cristo Jesús sabe bien enseñar tanto lo más alto como lo más común, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Cristo Jesús, es por tanto el verdadero sol de justicia, es decir, aquel que alumbra lo celeste y lo terrestre. Así pues, Saúl, llamado por Samuel al despuntar el alba, era figura en este sentido de Jesús, pues Él es la nueva luz que alumbró el mundo. De hecho, Cristo apareció para realizar las obras divinas en la carne en el momento oportuno, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Además, como ya hemos escuchado, tanto Samuel como Saúl salieron juntos. ¿Qué simboliza esto? Simboliza la salida de Juan y de Jesús de manera conjunta. En efecto, saliendo ambos, Juan y Jesús, de la contemplación escondida de la voluntad divina,
avanzaron para mostrar en público la grandeza de su obra. O sea que la conjunción de Samuel y Saúl anuncia ya la obra de Juan Bautista y de Jesús, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel. En todo caso, y ya con esto terminamos, la llegada del Señor va precedida por servidores fieles vaticinados por los profetas. Es el caso de Juan Bautista, en tanto precursor fiel del Señor, como afirma también Beda a los comentarios a los libros de Samuel. Pues con esto avanzamos también una parte más del primer libro de Samuel y continuaremos ya la siguiente ocasión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.